túnel del tiempo solo duró una temporada, pero los secretos detrás de este programa son absolutamente increíbles. Desde disparar armas en el set hasta las escenas eliminadas de Dennis Hopper, aquí hay 15 datos que cambiarán por completo cómo ves esta serie clásica. Número 15. El túnel estaba hecho de decoraciones navideñas. Ese icónico portal de tiempo giratorio que definió todo el programa era un tambor de 9 pies cubierto de celofán y oropel navideño. Eso es todo. Cuando lo filmaron con un lente gran angular, esa decoración de $50 se convirtió en uno de los efectos especiales más memorables de la televisión de los años 60. La primera versión que intentaron parecía, y cito aquí a TV Guide, sopa de guisantes marrón. Habían pasado semanas mezclando imágenes de noticieros y parecía que alguien había vomitado en la cámara, así que lo desecharon y compraron oropel en su lugar. Número 14. Los actores estaban colgados en cables como carne. Cuando James Darren y Robert Colbert necesitaban flotar en el tiempo, el equipo literalmente los colgaba en cables y los filmaba al revés con cámaras de alta velocidad mientras las máquinas de viento les soplaban en la cara. Cuando invertían el metraje y lo ralentizaban, de repente tenías a dos científicos flotando sin peso a través del cosmos. El viejo Hollywood se construyó sobre hermosas mentiras. Número 13. Lee Meriwether actuó frente a una pantalla en blanco. Después del piloto, la producción se dividió en dos unidades separadas. Darren y Colbert filmaron sus aventuras históricas en locación. Mientras tanto, Lee Meriwether y el elenco de la sala de control filmaron en un escenario de sonido completamente diferente. Esa gran pantalla donde se suponía que debía ver a Tony y Doug viajando en el tiempo, totalmente en blanco, solo un marco vacío. Pasó toda una temporada actuando preocupada y señalando absolutamente nada. Número 12. Usaron equipo militar real como utilería. Esos enormes bancos de computadoras que alineaban las paredes del proyecto TikTok no eran utilería. Eran equipos militares reales proporcionados por Mars Aviation y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Irwin Allen insistió en que las máquinas falsas no podían producir luces parpadeantes realistas, así que simplemente tomó prestado hardware militar activo y apuntó las cámaras hacia él. El set del túnel en sí usaba perspectiva forzada y diseño de arte óptico para parecer infinito, cuando en realidad solo tenía unas pocas docenas de metros de profundidad. Número 11. El sonido de encendido fue reciclado en El planeta de los simios. Ese sonido distintivo cuando el túnel se activa, lo has escuchado en otro lugar. El planeta de los simios, 2 años después. Exactamente el mismo efecto de sonido usado para la nave espacial entrando en la atmósfera. Simplemente lo reciclaron. Número 10. Dan O'Herlihy desapareció después de un día. El legendario actor irlandés Dan O'Herlihy fue elegido como Merlín el Mago. Se presentó para un día de filmación, luego se fue del set y nunca regresó. Sin explicación, sin demanda, simplemente desapareció. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué pasó. Número 9. Robert Colbert fue obligado a ser un falso Maverick. Antes de conseguir el túnel del tiempo, Warner Brothers notó que Colbert se parecía a James Garner, así que lo obligaron a vestirse exactamente como Maverick y a interpretar a un personaje llamado Brent Maverick. Colbert estaba tan humillado que le dijo a sus jefes: "Pónganme un vestido y llámenme Brenda, pero no me hagan esto". Número 8. James Darren casi rechazó el papel. Darren inicialmente dijo no a El túnel del tiempo. Simplemente lo rechazó. Años después, cuando le preguntaron qué consejo daría a los jóvenes actores, se rió y dijo: "Acepten los trabajos". Número 7. Se quedaron sin metraje de archivo. Irwin Allen mantenía un archivador de al menos 3 pulgadas de grosor, catalogando metraje disponible de todos los estudios principales. Los periodos históricos que Tony y Doug visitaban no se elegían por la historia. Se elegían porque Hollywood ya los había filmado. ¿Necesitas soldados romanos? Usa metraje de Cleopatra. ¿Necesitas una batalla naval? Hay una épica de guerra. Pero al final de la temporada, el archivo estaba vacío. Por eso los últimos 4 episodios son sobre extraterrestres en el espacio exterior. No quedaba metraje histórico para robar. Número 6. Existe un final alternativo. El piloto fue diseñado para funcionar como un estreno de televisión o una película teatral. Si las cadenas lo rechazaban, Allen quería lanzarlo en cines, así que filmó en secreto una versión donde Tony y Doug realmente regresan a casa. Nunca lo emitieron. Existen fotos en libros de historia, pero durante décadas, los fanáticos no tenían idea de que el programa podría haber terminado de manera completamente diferente. Número 5. Irwin Allen disparaba armas en lugar de decir acción. Allen tenía la costumbre de disparar armas en el set para obtener reacciones genuinas de sorpresa de sus actores. Era el primero en llegar cada mañana, el último en irse cada noche.
Cada toma estaba planificada de antemano, y a pesar de su reputación de ser tacaño, gastó cerca de $1 millón solo en el piloto de El Túnel del Tiempo, casi el doble que cualquier programa anterior. Número 4. El programa que lo reemplazó fracasó aún más. Todos piensan que las malas calificaciones mataron a El Túnel del Tiempo, pero ABC en realidad aprobó una segunda temporada. Más de 60,000 personas escribieron cartas. Las repeticiones de verano destruyeron a la competencia. El presidente de ABC, Tom Moore, aprobó nuevos episodios. Luego Moore fue despedido. La nueva administración mató la renovación y lo reemplazó con La Leyenda de Custer. Ese programa obtuvo calificaciones aún peores y fue cancelado después de 17 episodios. Número 3. Las escenas de Dennis Hopper fueron completamente cortadas. Dennis Hopper estaba en el piloto del Titanic. Sí, ese Dennis Hopper interpretó a un empresario cobarde buscando un bote salvavidas. Cada fotograma de su actuación fue cortado de la transmisión final. ¿La excusa? No podía hacer un acento británico, pero si miras con mucho cuidado al fondo, aún puedes verlo merodeando allí. El metraje completo existe en los DVDs del Reino Unido como Irwin Allen Home Movies. Número 2. Fox eligió Firefly sobre el reinicio de 2002. En 2002, Fox produjo un piloto real de El Túnel del Tiempo. David Conrad protagonizó. Cambiaron de género a Tony Newman. El tono era más oscuro, más crudo, con una tormenta temporal reescribiendo la historia. Los ejecutivos de Fox lo proyectaron y lo rechazaron. ¿Por qué? Decidieron aprobar un programa de ciencia ficción diferente. Ese programa fue Firefly. El Túnel del Tiempo perdió ante Firefly, que luego fue cancelado de todos modos. Número 1. John Williams compuso la música de este programa. El compositor de El Túnel del Tiempo era Johnny Williams. ¿Te suena? Lo conoces mejor como John Williams, el hombre que compuso Jaws, Star Wars, Indiana Jones, E.T., Jurassic Park, cada tema icónico de película grabado en tu mente. Esto fue al principio de su carrera. Escucha la música en el episodio del Titanic, especialmente The Iceberg Cometh. Puedes escuchar el ADN del tema de Indiana Jones 15 años antes de que existiera. El urgente metal, la percusión creciente, todo está ahí esperando nacer. Uno de los más grandes compositores de cine de todos los tiempos se formó en un programa de ciencia ficción cancelado sobre dos tipos atrapados en un túnel de oropel. Y aquí está el remate. Robert Colbert, el tipo que interpretó a Doug Phillips en 1966, sigue vivo, 94 años, todavía asistiendo a convenciones. El Túnel del Tiempo duró una temporada, 30 episodios, pero ese túnel nunca se cerró.